Llegó un momento en mi vida que llevaba muchísimo peso. Era un lastre. Estaba cansado. Y la vida me avisó, pero yo no la escuché. Y un día la vida me paró. Enfermé. Se abrió la caja de Pandora. Y era una locura. Todo era confuso. No entendía cuál era el siguiente paso. ¿Y dónde está la salida? ¿Hay alguien ahí? Sí, te estoy viendo. La solución está en ti. Y así pasó casi un año. Era como un laberinto. Cada día era como comenzar, como volver al mismo lugar. No tenía sentido nada. Estaba completamente perdido. Hasta que un día decidí parar y ver que la solución podía estar más dentro que fuera. Y empecé a soltar todo lo que me sobraba. Y escoger con qué me quería quedar, qué era importante para mi vida, qué es lo que me gustaría llevar en mi maleta. Y lo que no, sobraba. Y lo que me encajaba, pues viajaría conmigo hasta que sería el momento. Y de ahí, con esa ligereza, 9 años después, vivo mucho mejor, conectado a mi talento. Y ahora llegamos a mis luces y sombras. Aquí está mi perfección de... no, espera, ¿cómo se abre la maleta? Ahora. Y os quería mostrar todas mis luces y mis sombras. Cómo puedo pasar en el mismo día de ser una persona curiosa a ser una persona introvertida que necesita mi espacio y no me apetece para nada estar para afuera. Y de repente puedo ser una persona que le apetece un montón la fiesta, que es el alma de la noche. Bueno, igual tanto no, pero... O una persona súper asustadiza, que tiene miedo hasta... de repente me sale el ogro y estoy harto del mundo y... ¡Espabila! ¿No? Estos son un poco... Todos mis yoes. Y la sociedad pretende que solo esté en uno. Y... pues tengo varias partes. Un par de ellas bastante clara. Una hiperracional, intransigente y otra más creativa, con ganas de descubrir y ver nuevas cosas. Uno siempre se queja. Y el otro está apasionado con cualquier cosa, entusiasta de la vida. Y bueno, para seguir contándoos un poco en esta diversidad que para mí es vital, os voy a mostrar un melón. Y diréis, ¿a qué viene un melón en este vídeo? Pues es vital para lo que os estamos compartiendo. Las luces y las sombras. ¡Va, la chamba! Durante años me dediqué a trabajar. Recibí una educación en la que todo consistía en ganar dinero para poder comprar, gastar, irme de fiesta, bueno, un poco de todo. La noche es lo que tiene. Y seguí así durante muchos años en un trabajo que no me gustaba, pero me daba dinero. Pasta, coches, salir, hasta que, bueno, acabó un día que dije, bueno, ¿y para qué estoy trabajando? ¿No? ¿Qué sentido tiene? Y comencé a mirar, bueno, ¿qué es lo que llevaba yo? ¿Cuál era mi talento? Sí, eso de lo que hablaban, que para mí era como algo que olvidé de cuando era niño. Y desde ahí empecé a ver cuáles eran mis potencialidades, qué es lo que había venido yo a hacer. Un melón. Y diréis, ¿qué tiene que ver esto con los talentos? Pues os quiero contar una pequeña historia que pasó hace muchos años. Y un día íbamos a una carrera de coches y a mí se me ocurrió coger un melón de la nevera y llevármelo. Y todos mis amigos me decían que era una locura. ¿Dónde vas con el melón? Y llegamos allá y nos dimos cuenta de que, hostias, todo el mundo quería el melón.
¿no? Era como algo súper interesante en ese momento porque estaba fresco. Y esto sin más fue como una anécdota que pasó desapercibida. Y años después, ¿no? reflexionando sobre el talento y la importancia de aportar algo nuevo, me di cuenta de que esa anécdota fue simplemente porque nosotros cogimos el melón, que es algo simple, y lo llevamos a un lugar donde importaba, era algo novedoso, era algo que nadie tenía, ¿no? Y para mí el talento es eso, darse cuenta de cuáles son los tuyos, si eres un melón, eres una manzana, eres un plátano, y saber llevarlo donde aportas, porque si no, serás un melón más, una manzana más. Y dentro hay un tesoro, no hay más que ir hacia él.